Dios les bendiga a todos los que nos ven. Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. Este canal es creado para que todos los católicos salgan de la ignorancia. Mandamos un saludo a todos los siervos de Dios, a los pastores, a los evangelistas, a los predicadores, miembros de la Iglesia de Cristo Jesús. Denle like a los videos. Siervos de Dios, denle like a los videos y compártanlos. Mándale un saludo a Julio Pascual. Saludo a Julio Pascual. Mandamos un saludo muy especial a Julio Pascual. ¿Sí? Él también es un látigo tremendo de todos los herejes, Tremendo. Bueno, en esta hora vamos a presentarles al teólogo de México, el cual estará sacando a luz las herejías de Luis Toro y de la secta satánica, doctrina de demonios, la secta católica. Buenas noches, católicos. Espero que se encuentren bien contentos de vernos, católicos, porque hoy le vamos a enseñar algo de parte de Cristo y vamos a sacar las mentiras de este sacerdote falso, de Luis Toro, ¿sí? Como siempre los tiene engañados, católicos, como les hemos dicho, a ustedes los tiene engañados de mil maneras. Desde que empieza el video hasta que termina es pura mentira de Luis Toro, pura mentira, nada de verdad hay en él, puras mentiras, Pero vamos a ver el video, cómo este hombre le pregunta a Luis Toro, cómo dice que a nadie llaméis padre en la tierra, y él los quiere involucrar en otras cosas que no dice la escritura, pero ahorita lo vamos a ver, y escuchen lo que dice Luis Toro, escúchenlo bien, porque él les habla despacito, con calma, para que ustedes piensen que él está diciendo la verdad, y puras mentiras, puras mentiras, se lo detalla, pero pura mentira, ¿sí? Miren lo que dice Luis Toro. Vamos a ver el video, como dice Luis Toro en esta hora. Vamos a ver el video. Hay que saber que solamente hay un capítulo y un versículo donde dice no llame a nadie padre en la tierra. Y en Mateo capítulo 23, versículo 9. Hay que saber eso, que solamente existe este capítulo y este versículo. De modo que si quitáramos a este capítulo y este versículo, no existiría. Pero existe. Y si existe, ¿qué quiere decir? Hay dos interpretaciones. Una, la de los hermanos separados, y otra, la de los católicos. La de los hermanos separados, tú ya la conoces. No puedo llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no lo prohíbe. Punto. La de la Iglesia Católica, sí puedo llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote, a pesar de que Mateo dice a nadie llame padre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23, versículo del 1 en adelante, para ver el contexto, a qué se está refiriendo Jesús, el antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad por qué. Porque resulta una cosa, que la iglesia se encuentra con este interrogante. Si Mateo 23, 9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23, 9 dice no llamen padre a nadie en la tierra y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice, a nadie llame padre, pero si usted lee en Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe, el padre de los judíos circuncisos, y padre de los paganos. Dice que en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 1, dice que Abraham no es nuestro padre en la carne, sino por fe. Pero vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 4, versículo 1, a ver si es cierto como dice Luis Toro. Vamos a ver si así lo dice Luis Toro.
Romanos capítulo 4, versículo 1. Ya lo pagué. Libro de Romanos capítulo 4 versículo 1 dice así, de la Biblia católica: ¿qué ventaja pues diremos haber logrado a Abraham, Padre nuestro, según la carne? Según la carne, ¿sí? Es lo que dice la Biblia, según la carne. Pero Luis Toro dice que Abraham no es padre por la carne, sino por fe. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A la Biblia o al mentiroso de Luis Toro? ¿Sí? Ponle atención a lo que Luis Toro dice. Ponle atención, mira, lo vamos a regresar tantito para que vea que Luis Toro dice que Abraham no es padre por la carne, sino por la fe. Y la Biblia me dice otra cosa. ¿A quién le creo? ¿A la Biblia o al mentiroso? En la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? La Biblia no se Porque contradice. dice, a nadie le llame padre, pero si usted lee en Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre carnal. Nuestro padre en la fe. Que no es carnal. Judíos, Ustedes lo escucharon, católico, que dice que no es padre por la carne, sino por la fe. Y la Biblia me dice según la carne. Sí, amén, amén. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la Biblia o al mentiroso de Luis Toro? Te lo dice claramente Luis Toro. No creo que sea tan ignorante, católico, la verdad. No creo que no te quepa esta palabra que dice el mentiroso de Luis Toro, que dice que no es según la carne, sino por la fe. Y la Biblia me dice según la carne. Padres nuestros, según la carne. Por la carne. Pero Luis Toro dice que no. Entonces, ¿qué le creo? ¿A la Biblia o le creo a Luis Toro? Yo no sé a quién le estás creyendo, si a Dios o a Luis Toro. ¿Le crees a la palabra del hombre o le crees a la Biblia? ¿Sí? Abraham es padre de la fe. ¿Sí? Y él dice que ¿por qué llamamos padre a nuestro padre terrenal? ¿Sí? Pero es porque lo puso Dios, padre terrenal. ¿Sí? Es nuestro padre terrenal, el que tú tienes, católico, el que yo tengo, el que cualquiera tiene un padre. ¿Sí? Pero es terrenal. ¿Sí? A él le puedes decir padre, porque así lo dispuso Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento de Dios. No dice, dile padre al sacerdote. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice eso la Biblia? Ni los discípulos le dijeron padre a un sacerdote. Nunca. Nunca lo vas a encontrar en la Escritura que de los discípulos le dijeran padre a un sacerdote. Nunca vas a encontrar en la Biblia. ¿Sí? Él dice que le pueden llamar padre al sacerdote, pero él lo dice, no lo dice la Escritura. Y si nos vamos al libro de Juan, capítulo 14, del versículo del 6 al 13, pero lo vamos leyendo versículo por versículo para que tú le entiendas lo que dice Jesús en San Juan, capítulo 14, del versículo 6 al 13. Te dice algo importante Cristo para tu vida, católico, para que tú le pongas atención a lo que dice Cristo y no lo que dice este mentiroso de Luis Toro. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice en San Juan capítulo 14, versículo del 6 al 13. Ahí te dice claramente y te lo va diciendo versículo por versículo Cristo, ¿sí? Por medio de su palabra. Amén. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Respondiéndole Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieres conocido a mí,
hubieres conocido sin duda también a mi Padre. Pero si le conoces luego y ya le habéis visto, en cierto modo. Dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. 8, 9 también. 8, Hasta el 8. hasta el 13. Jesús respondió: tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me han conocido. Felipe, quien me ve a mí, ve también al Padre. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo. El Padre que está en mí, Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. ¿Cómo no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Créelo, a lo menos por las obras que yo hago. En verdad les digo que quien cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará todavía mayores, por cuanto yo me voy al Padre. 13. Y cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. ¿Ya escucharon, católicos? Siempre Jesús hablando del Padre en todos los versículos, ¿sí? Refiriéndose al Padre de los cielos, ¿sí? Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero lo que le pidieres al Padre, ¿sí? Él nos muestra al Padre, ¿sí? No un sacerdote, al Padre, ¿sí? Al que nunca falla, ¿sí? Al que siempre te ayuda, el Padre, ¿sí? El que te creó, ¿sí? El que tú no conoces todavía, católico, porque sigues en la ignorancia, en esa secta diabólica católica, ¿sí? Todavía no conoces al Padre, conoces al sacerdote como Padre, ¿sí? Lo conoces como Padre, pero Él no es Padre de nadie, solamente a lo mejor si tiene hijos, ¿sí? Pero es Padre de sus hijos, pero no es Padre de nadie más. Bien dijo el Señor: a nadie llaméis Padre en la tierra, a nadie, te lo dice claramente. Mateo 23:9 te lo dice claramente, te dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. A nadie en la tierra. No sé si tú le estés haciendo caso a Luis Toro o a la Escritura. A nadie en la tierra llames Padre. A nadie, te lo dice la Escritura, no te lo digo yo. Te lo dice claramente Dios. A nadie en la tierra llames Padre. Y si te lo dice a nadie, es a nadie. Así te lo diga el mismo mentiroso de Luis Toro, que dice la Escritura que se contradice él. De sus mentiras, de su arrogancia que trae. Tan grande es su ignorancia que no entiende las Escrituras, porque no ha nacido él, no ha nacido de nuevo. Él sigue siendo el peor, no él mismo, sigue siendo peor que como era antes, ¿sí? Porque él no habla de Cristo, habla de lo suyo. Si la Biblia a mí me dice: no llaméis Padre a nadie en la tierra, no lo llamo, porque estoy obedeciendo a Dios, no al hombre. Cuando tú obedezcas esta palabra, te vas a dar cuenta de las mentiras de Luis Toro.
Porque la Biblia es clara cuando dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, a nadie. A nadie. Cuando dice a nadie, es a nadie. Ya que tú te dejes engañar por Luis Toro, es tu problema, católico. No creo que tengas tan grande ignorancia, igual que Luis Toro, de creerle a Luis Toro, de que dice que a Abraham le llamaban padre. Pero padre de la fe, ¿sí? Padre de la fe. Que no te engañe, Luis Toro. Que no te siga engañando, porque Luis Toro te sigue engañando cada día, para que a ellos le digas padre, sin decir la Biblia que ahí dice padre a los sacerdotes. Mira, en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 29 y 30, ahí te lo vuelve a decir Cristo. Te lo vuelve a decir Cristo. San Juan, capítulo 10, versículo 29 y 30. Ahí te dice algo Cristo. Y pon atención a lo que te dice Cristo en esta hora. Amén. San Juan capítulo 10, verso 29 y 30. Dice así: pues lo que mi Padre me ha dado, todo lo sobrepuja, y nadie puede arrebatarlo de mi Padre o de la mía, de la mano de mi Padre o de la mía. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Amén. Mi Padre y yo, ¿sí? Siempre mostrando al Padre quién es el Padre, ¿sí? Y a nadie más llaméis Padre en la tierra, porque tenemos un Padre que está en los cielos, ¿sí? Ese es nuestro Padre, a ese le decir Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame en esto. Ese católico, a él, al Padre, no al sacerdote mentiroso de Luis Toro, que te muestre en la Biblia a dónde le dicen sacerdote Padre, ¿a dónde? ¿A dónde? Ustedes, el hombre le puso el Papa, ¿sí? El Papa que es mayor, que es pastor, no sé de qué es, papá de la secta católica, porque de nosotros no es el Papa, es de ustedes. El Papa no sabe nada de Cristo. Han salido varios videos que le han hecho preguntas de Cristo y él no sabe nada de la Escritura. Nada sabe, nada, absolutamente nada. Pregúntale al Papa un versículo de la Biblia que te lo explique. No te lo explica porque no sabe. Está bien ignorante porque no sabe. Y la gente besándole la mano a un hombre pecador que no sabe nada de la Escritura, viviendo de ustedes católicos y diciéndole, ay, el Papa no sé de quién, porque de la humanidad no es, de ustedes será católico, porque ustedes lo han aceptado, a ustedes lo han aceptado el Papa. Pero nuestro Padre está en los cielos. El Padre de Jesús es nuestro Padre. Así nos lo dejó Jesús. Es vuestro Padre también. A Él sí, Él es nuestro Padre. Pero yo no le voy a decir al hombre este del Papa, le voy a decir papá. Nunca. Le voy a decir Padre, pero que está en los cielos, al papá de Jesús. A Él sí, porque la Biblia a mí me lo testifica. Que no llaméis Padre vuestro en nadie en la tierra, a nadie. Que eso te quede grabado, católico. Que te quede grabado. Que a nadie llames Padre vuestro en la tierra. ¿Sí? A nadie. Porque uno es vuestro Padre. Uno es vuestro Padre que está en los cielos. Uno. No dice varios, Dice uno. Uno. La Biblia es clara. Uno es vuestro Padre que está en los cielos. Uno. Nos lo dejó Jesús al Padre, no a un Padre que se hace llamar Padre aquí en la tierra y que tú le debas de decir Padre. ¿Y sabes por qué esto te lo ha metido Luis Toro? Porque tú no lees Biblia, católico. Él quiere que tú le digas Padre porque él se cree Padre, pero de ustedes, católicos, por la ignorancia. Tienen un Padre tan ignorante que es Luis Toro. Es su Padre. La ignorancia que trae su Padre de Luis Toro es la que les da a ustedes como hijos. Porque ustedes quieren aceptarlo como Padre a Él y no al Padre de los cielos como lo dejó Jesús. Ustedes quieren tenerlo como Padre a Él, lo va a llevar, pero derechito a la condenación, derechito.
¿Sí? Así que ahorita tienes oportunidad de llamar Padre que está en los cielos, no en la tierra. Aquí no hay Padre más que tu Padre terrenal, al que te engendró, al que Dios puso para engendrarte. A ese sí es tu padre y tu madre, porque la Biblia lo dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso sí lo testifica la Biblia. A tu padre dile padre, no pecas, porque así lo estableció el Dios de los cielos. Así lo estableció: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Así lo estableció Él. ¿Sí? Pero el que está en los cielos es nuestro Padre. ¿Sí? Sobre todas las cosas, es nuestro Padre celestial. Él. Pero yo decirle Padre a este hombre pecador, a este hombre lleno de soberbia, de arrogancia, yo no le digo nada, ni sacerdote. Yo no le digo ni sacerdote. Sacerdote pero satánico, pero no es sacerdote de Cristo. Eso te lo aseguro, católico. Porque él no sabe que aquí dice que nadie llaméis Padre en la tierra. Él lo sabe y lo está leyendo, pero usted se la quiere cambiar. Se quiere él comparar con Abraham. ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees que se va a comparar con Abraham este hombre? Abraham, un hombre lleno de fe, un hombre entregado a Cristo, un hombre que nunca estuvo diciendo tanta burrada como Luis Toro. Nunca. Y mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 8, capítulo 44. Verso 44, dice: vosotros sois vuestro padre el diablo, que es Luis Toro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es lo que hace Luis Toro. Ese es su padre de Luis Toro. ¿Sí? De la mentira, de llevarlo con fábulas, de sacar un versículo y no saber sacar bien el versículo. Lo saca un versículo pero a la mitad, y de ahí empieza a ser pura fábula, pura mentira, empieza a envolver a ustedes para que usted diga: no, sí es cierto. Pero ya saben lo que dice la Biblia de Luis Toro, en Juan 8:44. Amén. ¿Qué dice? Vamos a leerlo en su Biblia católica. Mira, Juan 8:44. ¿Ya viste? Vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio y criado justo, no permaneció en la verdad, y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de mentira. Ese es el padre de Luis Toro, igualito a Luis Toro, el mentiroso. Amén. Igualito es el padre de Luis Toro y padre de ustedes, porque así lo han querido ustedes, católicos. Miente desde el principio, padre de mentira, y te lo dice la Escritura. ¿Quién es el padre de mentira? Para que veas a quién le estás diciendo padre, un mentiroso. Y no le estás diciendo padre al que es tu padre, ¿sí? No te refieres a él como padre, te refieres como Dios, nada más. Y te refieres: ay, padre Luis Toro. Le llamas padre a Luis Toro, un hombre pecador. Le besas hasta la mano y le cuentas tus cosas, y es tu padre según que te guarda todo. Mentira, ¿qué te va a guardar? A rato lo anda contando con los obispos: fíjate que me dijo fulanito y fulanito que esto, y ya sabes de tu vida. Y al rato él saca algo involucrado a lo que tú le contaste, y ay, Dios me está hablando. Mentira, porque tú le contaste, puras mentiras de él. Así que date cuenta, católico, que quién es padre de Luis Toro, padre de mentira, ahí se lo dice. Esta palabra es para Luis Toro, Juan, capítulo 8, versículo 44. Ese es para Luis Toro y para ustedes, porque ustedes también están siguiendo a ese padre mentiroso que dice la Biblia.
No están siguiendo al Padre de los cielos. Si tú siguieras al Padre de los cielos, te dirás cuenta que dice la Biblia en Mateo 23:9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Si tú le hicieras caso a esta palabra, no le llamaras Padre a este mentiroso. Nada más date cuenta a quién le estás llamando Padre. Nada más date cuenta. Que Dios te bendiga, católico, y dale like. Bueno, sigo otra vez yo. Bueno, pues Dios bendiga a todos los católicos, pues queremos que salgan de la ignorancia. Dios bendiga al pueblo de Dios. Denle al pueblo de Dios, pastores, evangelistas, predicadores. Denle like a los videos, compartan los videos, ¿sí? Vamos a contribuir en la obra del Señor. Está bien que ustedes vean los videos y compártanlos, ¿sí? Que Dios les bendiga. Acuérdense, ven un video de Luis Toro con un tema así como padres católicos. Agarras y te vas a nuestro canal, a nuestra página, copias un título, por ejemplo, a nadie llames padre en la tierra, y se lo copias el link y se lo pegas ahí en el video de Luis Toro. Dios te bendiga en esta hora, que tengas un excelente fin de semana. Acuérdate, estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. Quiero mandar un saludo a Laurita Castro, Dios te bendiga, gracias por tus comentarios. También un saludo a Julio Pascual, y un abrazo. Dios les bendiga a todos. Nos vemos.